me voy a romper un poquito el protocolo, pero estoy muy emocionado de estar aquí, Carlitos, hoy, por muchas razones. Y bueno, ya se estuvo hablando de COVID, de vacunas, y le tenemos que dar las gracias, yo creo que en una primera medida justamente a las vacunas. Y yo creo que, como decía Carlos temprano, uno no entiende cómo hay gente, incluso, lamentablemente hay que decirlo, incluso dentro del gremio, que no se hayan vacunado. Es crucial para que estemos hablando aquí hoy. Y si bien yo voy a hablar de dengue, en el contexto justamente de lo que está pasando, la situación de COVID no deja, por supuesto, también de afectar a las enfermedades tropicales. Pero muchas de las cosas que justamente Carlos dijo, y aún sí que eso hubiese sido planeado, sino que obviamente Carlos, yo creo que conoce muy bien a los conferencistas que he invitado el día de hoy, lo que nos apasiona, lo que nos gusta, y justamente vamos a hablar de muchas de las cosas que él exactamente mencionaba. Bueno, yo primero que nada, para iniciar, voy aquí a mostrar simplemente algunos agradecimientos y potenciales conflictos de interés. Entre ellos, creo que es muy importante mencionar que actualmente estoy colaborando en el Advisory Board de Takeda, porque pues obviamente voy a hablar de dengue y voy a hablar específicamente de vacunas de dengue. También trabajé con el tema de inmunoterapia de chikungunya con Sanofi y en la vacuna de Zika también de Sanofi que se estuvo desarrollando. Bueno, básicamente nos vamos a concentrar en estos puntos. Creo que el apuntador sí no me va a ayudar. No, no sé si tienen otro, pero bueno, básicamente vamos a hablar de estas cuatro cosas. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología de la arbovirosis, porque yo creo que es muy importante para nosotros hoy en día entender que cuando nosotros hablamos de dengue, no hablamos solamente de dengue, tenemos que tener, y justamente un poco lo que decía Carlos, la mente muy abierta a recordar que tenemos muchos otros arbovirus que tienen importancia, que van y vienen, que han causado epidemias y que también ha habido obviamente un cambio muy importante en el comportamiento epidemiológico en los últimos años. Vamos a hablar posteriormente del dengue en Colombia y vamos a hablar, por supuesto, de vacunas y hacer algunas consideraciones finales. Bueno, lo primero que, por supuesto, hay que decir, y eso es indudable e innegable, y por eso la importancia de lo que vamos a mencionar luego, es que sin lugar a dudas, dengue sigue siendo la arbovirosis más importante a nivel mundial. Y esto, por cierto, implica también un poco lo que comentaba Carlos, el tema, y lo hacemos también de medicina del viajero, lo que tiene que ver con el hecho de que, si bien, por supuesto, la importancia del dengue en términos de transmisión es fundamentalmente importante, en las zonas endémicas no debemos olvidar, por supuesto, que la gente regresa justamente de esas zonas endémicas y esto incluye no solamente países no tropicales que se ven afectados por los casos importados, sino que también dentro de todo esto y en el tema de las enfermedades tropicales, es imposible dejar de mencionar la importancia, por un lado, de lo social, pero por el otro lado, de lo ambiental. Y ahí, en esa parte también el cambio climático ha impactado de forma muy importante, incluso en el tema de la transmisión, incluso en zonas que uno no consideraría realmente que esto se pueda dar, como incluso Norteamérica y el caso de Europa. Y de hecho, justamente, pues aquí menciono rápidamente, este es un estudio que acabamos de publicar con colegas de 24 países, entre esos muchos de Europa, y justamente el tema del dengue, aquí el recuadro azul, no tengo apuntador, pero yo les digo, justamente sale a relucir porque todavía en muchos países de Europa, del este y del centro y incluso Europa occidental, se han dado incluso no solamente casos importados, sino también transmisión autóctona en Madeira, en el Mediterráneo español, en Marsella, en Montpellier, el Aedes albopictus, el segundo vector más importante a nivel mundial, se ha detectado incluso en París, felizmente sin transmisión, pero aparte, y en el caso específicamente de América Latina, tenemos además ahora que empezar a preocuparnos por un tercer vector que ha ingresado recientemente al continente americano, que lo van a ustedes a empezar a escuchar más. Todavía no suena en los medios, pero lo van a ir escuchando, que es Aedes vittatus, tercer vector confirmado ya en el continente americano, está en las islas del Caribe y va a ser preocupación. Pero yo no podía hablar el día de hoy de dengue, de vacunas, sin mencionar un problema que está allí, que nos está tocando la puerta a Colombia, digo a Colombia, pero también a otros países, y más aún en mi condición
de binacional. Yo soy colombiano y venezolano, venezolano por nacimiento y colombiano por nacionalización. Y en ese sentido, aquí estamos hablando de la situación con fiebre amarilla. Mientras nosotros estamos aquí, hay un brote activo de fiebre amarilla, del cual acabamos de hacer esta publicación en el Travel Medicine Infectious Disease, de una situación muy importante a causa justamente de contar con una herramienta tan importante para la salud pública como es la vacuna de fiebre amarilla, pero la situación en ese país, pues lógicamente todos han escuchado la caída de las coberturas de vacunación, no solamente de fiebre amarilla, sino en general de todas las enfermedades inmunoprevenibles, sarampión, difteria, tosferina, con todas las consecuencias que eso tiene, no solamente dentro de Venezuela, sino el impacto de un aspecto, como decía, de carácter social, como es la migración, llámese forzado o no, llámese refugiado o no, a otros países, y esto es un tema que hay que tenerlo presente porque puede llegar a observarse casos importados en otros países diferentes a Venezuela y procedentes de eso. Pero hay muchas otras arbovirosis que a veces ni siquiera la gente tiene en mente, como el caso de las encefalitis equina venezolana, y hemos tenido recientemente casos, hace unos 3 o 4 años tuvimos de hecho en el municipio de Pereira un caso confirmado de encefalitis equina venezolana, felizmente solamente en un caballo, no afectó en este caso a un ser humano, pero hemos tenido obviamente brotes muy conocidos a lo largo del tiempo. Pero sin lugar a dudas que el escenario cambió muy radicalmente a partir del 2013 con la llegada de chikungunya al continente americano, con la transmisión autóctona, entró por el Caribe colombiano, por donde de hecho también entró luego el Zika, y estas dos arbovirosis causaron epidemias que muchos van a recordar, no solamente por la condición de epidemia per se, sino también otra cosa que esta mañana para el COVID felizmente se estaba hablando. Y una de las cosas que siempre me ha inquietado mucho, y Carlos lo sabe muy bien, son las consecuencias a largo plazo, las consecuencias crónicas que muchas de estas enfermedades tropicales pueden dejar, como lo hemos observado y hemos hecho seguimientos a largo plazo de los pacientes con chikungunya en zonas endémicas de varias zonas del país, especialmente en el eje cafetero donde yo vivo, y también que decir el tema obviamente del Zika, con todo lo que sucedió de la microcefalia, el síndrome congénito, el tema del Guillain-Barré y muchas otras consecuencias que de hecho todavía seguimos hoy en día estudiando y de hecho todavía se sigue haciendo un seguimiento a lo que son esos niños que lamentablemente nacieron justamente en estos entornos. Estas son fotografías de nosotros, de nuestro grupo de investigación, uno de los municipios que trabajamos mucho allá en el eje cafetero. Este es el municipio de La Virginia, que está a unos 25, 30 minutos de Pereira, cruzando, como ven en la fotografía superior derecha, el Cauca, y pues las condiciones ambientales y sociales son propicias para que justamente esto sea un reflejo de esta epidemiología de la cocirculación de dengue, de chikungunya, de Zika, que de hecho, pues obviamente en el caso especialmente de dengue, ha seguido. Cuando uno dice de hecho con chikungunya y Zika, la gente piensa que eso fueron epidemias que pasaron, pero de hecho se siguen presentando en diferentes zonas del país en menor cantidad casos tanto de chikungunya como de Zika. Y además estas enfermedades, y también allí, incluido el caso del dengue, han tenido, digamos, un reaprendizaje en muchas cosas, incluyendo que estas enfermedades no son exclusivamente de transmisión vectorial. Y eso tiene otras implicaciones también importantes a tener presente, fuera del trópico, llámese dentro de un país o en otros países no tropicales, porque, por ejemplo, tenemos transmisión sexual de Zika, que fue bastante conocida en su momento, pero además de eso, en secreciones sexuales, se ha detectado chikungunya, se ha detectado dengue, se ha detectado fiebre amarilla y de hecho otros arbovirus, lo cual pues abre ahí una serie de preguntas realmente sobre el papel de esto. Pero además, otra cosa que es muy importante, que en cierta forma se mencionaba con la excelente conferencia que dio el doctor Anaya, es justamente que tanto las consecuencias de las exposiciones, y esto es uno de los problemas que vemos, y hay mucho para hablar sobre eso, es otro tema aparte. ¿Qué pasa en esas poblaciones que primero son sometidas a tener dengue, luego tienen chikungunya, luego tienen Zika? ¿Cómo eso puede o no influir? Y ese es un tema que, por ejemplo, nos preocupaba con los colegas de Honduras, porque ellos tuvieron unas epidemias muy importantes de dengue y durante la epidemia de Zika,
pues también fue muy importante por cosas de la vida. Yo estaba justamente los días en que se diagnosticaron allá los primeros casos en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, y ellos en 2019, como casi todos los países del continente americano, se presentó epidemia de dengue, pero en Honduras tuvieron una situación particular que aún no ha quedado clara. ¿Por qué en Honduras casi el 30% de los casos fueron casos de dengue grave, con las implicaciones que eso puede tener, por supuesto, en el desenlace fatal de los pacientes? Obviamente, pues como decía, en 2019, 2020, esta situación no fue solamente ahí, muchos países, el Cono Sur, el caso particular de Brasil, tuvieron importancia, pero a la par, y como lo hemos reflejado en los datos de OPS, tenemos ahí una situación no solamente de dengue, sino la continuidad, como podemos ver, 2019, 2020, 2021, de chikungunya, de Zika, se sigue presentando. Como lo decíamos desde el 2015, y muchos recordarán que yo se los decía, esas arbovirosis llegaron acá al continente y acá a Colombia para quedarse. Pasaron las epidemias y obviamente las arbovirosis se siguen presentando. Y la pregunta que queda ahí, esa es para responderse luego, es si vamos a volver a tener epidemias también por estos otros arbovirus. Entonces, esta diapositiva es para invitarnos a pensar y a recordar que una lección también y que nos da el COVID es recordar que vivimos en un mundo globalizado y que algo que está por allá distante en el continente africano, en Asia, etcétera, no necesariamente va a estar siempre allí. Y el caso de los arbovirus ya ha pasado. Lo tenemos el ejemplo de chikungunya, de Zika, pero por ejemplo en Europa se les metieron otros virus que por ejemplo aquí no los escuchamos, como el caso de Simbis y Usutu, y eran virus que estaban restringidos al continente africano, de manera tal de que otros arbovirus pueden eventualmente llegar. Pero por supuesto nos preocupa además en todo ese contexto lo que pudiera pasar en un contexto como el que decía, que no podemos dejar de mencionarlo, y es también el impacto que ha tenido el tema de la pandemia. La pandemia, sin lugar a dudas, de COVID-19 ha tenido un impacto en todo, en enfermedades transmisibles, en enfermedades no transmisibles y, por supuesto, en el caso de las enfermedades tropicales, de las arbovirosis, tiene múltiples impactos. Y entre esos, por supuesto, el primero que nosotros planteamos en esta publicación bastante tempranamente, en abril del 2020, con el doctor Juan Carlos Navarro en Ecuador, era, bueno, ¿qué va a pasar ahora? En el cual tenemos una enfermedad endemoepidémica como es el dengue, que es capaz de producir formas graves, severas, que puede ameritar un manejo incluso en una unidad de cuidados intensivos, y ahora nos llega una epidemia, luego declarada preocupación internacional, luego obviamente pandemia, que también se supo tempranamente que podía progresar a formas graves de la enfermedad y terminar en cuidado intensivo, tener por supuesto también un desenlace fatal. Y por supuesto, lo que siempre hemos dicho, y lo decíamos desde la época de las epidemias justamente de chikungunya y de Zika, porque lo estábamos viendo, primero casos esporádicos y luego ya estudios mostrando que esto podía pasar, si bien en una frecuencia relativamente baja, pero que aún no está totalmente esclarecido en términos de conocer qué tan importante es la posibilidad de que usted pueda tener una coinfección o una codetección, que tienen además otras implicaciones en eso, la posibilidad, como se empezó a reportar a mediados del año pasado, casos de coinfección. Personas en zonas endémicas de dengue que pensaban, bueno, tendrá dengue, tendrá COVID, vamos a buscar las dos cosas, y terminaron presentando, por supuesto, estos primeros casos que reportaron los franceses en territorio de ellos en el Océano Índico, Mayotte y La Reunión, de casos de coinfección entre dengue y COVID. Obviamente, en América Latina no se iba a hacer esperar esto. Somos históricamente una zona muy importante con el sudeste asiático en relación justamente a dengue, y el caso de Argentina, y luego otros casos observados en la isla de Guadalupe, y también acá, por supuesto, en Colombia se han empezado, por supuesto, a reportar casos en Cali, casos en la costa, y también, entonces, ya en otros lugares, como este que continúa acá, que es un estudio ya no de un caso, 2 casos, 13 casos, como salieron algunos también de Argentina y de Brasil, una serie de 50 casos,
justamente, y la primera que lamentablemente observa en ese grupo de 50 casos ya lamentablemente una proporción de ellos en una muestra, en una cantidad por supuesto pequeña, y eso hay que manejarlo e interpretarlo con cuidado, pero que nos dice por supuesto que estos pacientes pueden progresar a tener también desenlaces fatales, en este caso de esos 50 pacientes, 14 tuvieron un desenlace fatal, fueron considerados casos de dengue grave, tuvieron manifestaciones hemorrágicas y tuvieron lamentablemente ese desenlace en gran parte asociado con un tema a tener presente, que es el que concierne particularmente al tema de las comorbilidades, que no solamente son importantes para el COVID, sino también los estudios lo han mostrado para el caso del dengue. Obviamente, estamos hablando de esto en un momento bastante particular de la epidemiología, como decía, y donde en el caso justamente de Colombia, y aquí en este estudio que empezamos justamente a ver esto en el detalle, ahí participó con nosotros también justamente Carlos, otros colegas de la Asociación Colombiana de Infectología, de diferentes zonas, etcétera, analizar en términos lo que estaba pasando justamente en ese solapamiento de lo que estábamos viendo con dengue y con el caso del COVID, y cómo en algunas zonas específicamente del país, pásame a la siguiente, podía, por supuesto, esto empezar a tener más importancia en lugares, por ejemplo, como Valle, como Cartagena, Barranquilla, Atlántico, entre otros, en relación, por supuesto, a la importancia. Cosa que estos datos, y eso pues obviamente es del Instituto Nacional de Salud, que mucha gente no lo tiene como presente, y es que a lo largo de lo que han sido este par de años, ya vamos casi llegando a los 2 años de pandemia, se han presentado en Colombia y reportados por la vigilancia, con las implicaciones que eso tiene, sobre todo por el lado del diagnóstico de dengue, 4.185 casos de coinfección. O sea, no son 2, ni 3, ni 13, ni 50, es una cantidad importante en la cual todavía, por supuesto, tenemos muchas cosas que aprender y tener presente con respecto a lo que puede suceder en estas zonas endémicas donde se están justamente reportando estos casos. Lo que decía, se van obviamente haciendo más frecuentes y por supuesto la preocupación ahí es el tema justamente de hacer un diagnóstico diferencial y pensar la posibilidad de cómo tratar de establecer, ayudarse no solamente con los elementos clínicos que a veces en este caso pudieran ser un poco confuso en el solapamiento de ciertos síntomas, sino en algunos estudios como este del grupo de Fernando Rosso en Valle del Lili, en Cali, que son bien interesantes en la comparación, por ejemplo, de los hallazgos de laboratorio, donde pues cosas que uno históricamente sabe, por ejemplo, que se ve mayor frecuencia, por ejemplo, de la trombocitopenia en el dengue, que lo que se ve en el COVID, pueden ser cosas que pueden ayudar un poco inicialmente. Pero el punto, y de hecho lo planteábamos en el consenso colombiano de COVID, es que hay que tener presente en estas zonas tropicales que en el diagnóstico diferencial, obviamente, como se dice clásicamente, cuando hay epidemia de COVID, todo es COVID. Pero hay obviamente dengue, hay chikungunya, hay zika. ¿Qué pasa si viene un viajero de Venezuela, un migrante, y viene con un síndrome febril icterohemorrágico? Pues sería absurdo no pensar justamente en esa opción con las implicaciones y la gravedad que eso puede tener desde el punto de vista de tener un desenlace fatal. Pero otras cosas más, malaria, chagas, leptospirosis, hanta, enfermedades transmitidas por garrapatas, entre otras cosas. Entonces hay que tenerlo presente, y más aún porque en el contexto epidemiológico que estamos viviendo en este momento está aumentando, por supuesto, el dengue de manera considerable en diferentes zonas del país, en Cali, en Cartagena, en norte de Santander, Barranquilla. Estos son los datos más recientes, llevamos en lo que va de este año casi 40.000 casos de dengue, de los cuales 708 que se han diagnosticado hasta el momento han sido clasificados como casos de dengue grave, con las implicaciones también desde el punto de vista de la concentración de los casos en algunas zonas. Entonces, es un panorama, por supuesto, que no deja de ser complejo para la salud pública colombiana y de esos territorios que he mencionado. En ese contexto, además, digamos que la buena noticia y lo que vamos avanzando con todo esto, y yo creo sinceramente que además el tema del desarrollo que se ha hecho con las vacunas de COVID va a ser de gran importancia también para la arbovirosis en términos de impulsar otras vacunas, incluyendo vacunas para arbovirus que no tenemos todavía,
pero que hay que recordar que tenemos de hecho 4 vacunas hasta el momento aprobadas de arbovirus, que la gente no las tiene muy claras, aparte obviamente de la vacuna de fiebre amarilla, es que tenemos una vacuna para encefalitis japonesa, tenemos una vacuna para la encefalitis transmitida por garrapatas y tenemos también ahora pues una vacuna que ya pasó la aprobación, que es la vacuna de Sanofi, la primera vacuna para dengue que está aprobada, pero detrás de esa, por supuesto, vienen otras. Y aquí es donde, por supuesto, pues nos interesa hablar particularmente del rol que pueden tener justamente las vacunas. Esto obviamente se viene discutiendo y se viene trabajando ya desde hace algún tiempo. Y por supuesto, estas vacunas, yo digo que, y lo digo mucho cuando hablo de COVID, pero obviamente aplica igual en cualquier otro escenario. A veces hacer las comparaciones entre vacunas es bastante complejo y por supuesto puede estar lleno de sesgos en la interpretación y la comparación de estudios que no están diseñados justamente para hacer esas comparaciones. Pero en todo caso, lo que sí sabemos es que hay unas características muy diferentes de las vacunas, empezando justamente con la vacuna de Edenvax, una vacuna que amerita 3 dosis en un año, en un periodo de 0, 6 y 12 meses, y vacunas, por ejemplo, como la del NIH, que aún no está disponible, la vacuna de Takeda, que está justamente ya en una etapa muy avanzada con estudios de fase 3 y en este momento buscando justamente, pues ya concluidos estudios de fase 3, buscando justamente la aprobación en diferentes países y vamos a hablar un poco justamente de lo que ha sucedido con respecto a todo esto. No me está pasando muy rápido. Bueno, cuando hablamos de vacunas de dengue, solo esto para recordar que se han intentado diferentes estrategias también, como ustedes ahora quizás lo tienen muy claro con el tema del COVID, de vacunas principalmente de virus vivos atenuados, como de hecho es el caso de la muy eficaz y muy segura vacuna de fiebre amarilla, pero tenemos vacunas de su unidad, tenemos vacunas inactivadas, como ocurre por ejemplo también con el caso en COVID de la vacuna de Sanofi, y obviamente estas vacunas básicamente muchas de ellas, como el caso de la de Sanofi, la de NIH, Takeda, obviamente buscan tener también una protección sobre un aspecto que es muy importante y es la diversidad de serotipos que obviamente el dengue tiene, con 4 serotipos confirmados y un quinto que está ahí todavía en la discusión de si realmente existe o no existe, pero hay que tenerlo presente que, por supuesto, esto puede estar. Y en ese sentido, pues características diferentes desde el punto de vista de la estrategia biotecnológica que se ha implementado para ello. En ese sentido, entonces, un aspecto importante es que con estas vacunas, y el caso de la vacuna de Sanofi, por supuesto, hay estudios importantes que salieron publicados y de hecho, incluso con la participación de colombianos como el grupo del doctor Pío y del doctor Eduardo López de Cali, en los cuales se obtuvieron estos resultados en los ensayos clínicos controlados que alcanzaron a obtener, por ejemplo, eficacias de esta vacuna en el orden de 60 y 64%, pero también en un aspecto que un poco ha sido siempre en la discusión con respecto a esto, en los diferentes escenarios, la gran variabilidad que específicamente esta vacuna tiene con respecto a los diferentes serotipos y donde, por ejemplo, vemos serotipos como la eficacia frente al serotipo 4 que tiene en este estudio en el New England 77% versus un 42%, por ejemplo, en el caso del serotipo 2. Obviamente, a nivel de seguridad, y no me voy a detener por cuestiones de tiempo en mostrar todos los detalles de eso, pero estas vacunas, por supuesto, la vacuna de Sanofi, como de hecho no solamente en los estudios globales, sino algunos estudios que se reportaron incluso acá en Colombia, pues el perfil de seguridad era muy bueno. Lo que sí entró en una discusión muy importante luego de esto es, bueno, el tema de la costo-efectividad de ese nivel, obviamente, de eficacia, y otro problema también muy importante, y era la indicación justamente de la vacuna en el contexto de ser seropositivo o ser seronegativo, donde, primero que nada, aquí una cuestión de carácter estadístico, que incluso vemos ahí esas barras tan grandes de intervalo de confianza, pues ya eso nos genera también un problema ahí en la comparación, porque por tema de potencia, por ejemplo, pero diferencias muy importantes donde el ser seropositivo para esta vacuna es realmente la indicación, entre comillas, que tendría para realmente tener un verdadero efecto protector, no así para el caso de los seronegativos. Y eso, pues obviamente, ha afectado este panorama
también de lo que fue la aprobación en muchos países. Como mucha gente que a veces le pregunta a uno, pero ¿por qué si hay una vacuna de dengue aprobada, por qué no la tenemos en Colombia? Y en parte, pues por supuesto, esto está dentro de todas esas discusiones, si bien esta vacuna ha sido aprobada en diferentes países y en diferentes contextos, pero obviamente una cosa es la aprobación y otra cosa es finalmente la utilidad y cómo esta vacuna se consigue, por ejemplo, como vacunas, por ejemplo, también por supuesto para el tema de muchos países, vacunas de programa. Ahí rápidamente pueden ver los países en los cuales en 2016 se aprobó y se dispuso comercialmente, y lo que ha pasado un poco con esto, incluso los Estados Unidos en 2019 la aprobó, pero justamente con la indicación de que fuese solamente para pacientes que fueran seropositivos y contraindicada tanto en seronegativos como en aquellos que no se supiese su estado serológico. Bueno, esta segunda vacuna, que es la vacuna de Takeda, empieza ya a dar unos resultados interesantes, diferentes, que por supuesto, y no solamente la de Takeda, pero aquí en esta diapositiva que está en referencia a esa vacuna, es importante tener presente, por supuesto, y como lo hemos discutido también en el contexto de COVID, que la inmunidad que se pretende buscar y alcanzar con estas vacunas no es obviamente solamente una inmunidad humoral, sino por supuesto también de carácter celular, y eso por supuesto se ha estado evaluando. Y esta vacuna, los resultados del estudio de la vacuna de Takeda, pues como ven acá, produce anticuerpos neutralizantes de manera bastante similar contra los 4 serotipos 1, 2, 3 y 4. Eso es lo que se publicó en este estudio del grupo de Biswal, en Lancet el año pasado, en Lancet en este estudio de la eficacia de la vacuna en el grupo de niños y adolescentes de 4 a 16 años de edad de fase 3 que tuvo la participación de hecho del doctor Eduardo López. Y aquí está, como decía, parte de estos estudios, lo que tiene que ver también con la parte de la inmunidad a nivel celular y por supuesto, como decía, la evaluación a nivel humoral. En este estudio, que fue el estudio publicado en el New England hace un par de años, es un estudio interesante porque pues, el estudio ha tenido una continuidad en el seguimiento no solamente de la primera parte de este estudio en el New England, que era un seguimiento a un año, sino los seguimientos posteriores a 6 y a 3 años después de haber completado el esquema de vacunación en esta población. Y en este estudio, como decía, publicado en 2019, justamente muestra el papel desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la eficacia. Aquí pues solamente el tema de las características, y aquí está la eficacia, 80.2% contra dengue sintomático al año. Ahí están los valores del intervalo de confianza, ahí está el tema de los casos que se presentaron según el serotipo, pero ya vamos a ver la comparación también de serotipos, un 90.4% de eficacia contra hospitalización, que de nuevo, yo creo siempre que estas cosas, por ejemplo, de lo que ha pasado con el COVID nos ayuda a repensar otras cosas que se han visto luego, ver obviamente con mucho cuidado todos los desenlaces y el desenlace, por supuesto, de protección contra hospitalización de 90.4%, que es muy importante. Y en este estudio, que tuvo una cuestión particular por los temas de los tiempos y de las aplicaciones de los criterios, van a ver ustedes que se habla de DH refiriéndose a dengue hemorrágico, si bien por supuesto esto cambió y tiene obviamente ahí también una consideración en el análisis cuando hablamos de dengue hemorrágico versus la clasificación actual de, por supuesto, de dengue severo. Y en ese sentido, por supuesto, aquí vemos también que para el caso de eficacia contra dengue hemorrágico, como fue clasificado en ese momento, una eficacia de un 85.9%. Aquí vemos otra cosa importante también, que es el tema justamente de los serotipos. Y en este caso ya no a un año, sino a 18 meses, donde aquí ven ese tema de justo de la eficacia contra dengue 1, 2, 3 y 4, en relación justamente con valores en un rango de un 48 para el dengue 3 hasta un 95.1% para el caso del dengue 2. Y otro tema muy importante, lo que les decía, esto y en comparación con lo que mostraba anteriormente, nos permite apreciar que indistintamente de que sean sujetos seronegativos o sujetos seropositivos, de todas maneras se alcanza una eficacia bastante comparable, siendo mayor, aunque no estadísticamente significativa esa diferencia, para el caso de los seropositivos con un 76%, y cuando se compara
Esto en términos de eficacia ya para específicamente hospitalización, mucho más parejo, sin diferencias significativas, 88 y 91% respectivamente. Y aquí pues un poco el resumen de todo esto, que lo pueden ver por supuesto en los estudios que se han publicado, de igual manera pues discutiendo el seguimiento ya incluso a 3 años, que muestra también eficacias bien interesantes, como ven acá subrayado en la última columna, en un rango de los serotipos de 41 hasta un 86%, seronegativos y seropositivos 54 y 65, y la eficacia general en el seguimiento 3 años después de la segunda dosis de un 62%, que lo podemos ver aquí en las curvas, en la comparación arriba, los sujetos con placebo, indistintamente sean seropositivos o seronegativos, y en la parte de abajo, los sujetos que recibieron la vacunación, seropositivos y seronegativos. Bueno, quería mostrarles también, por supuesto, voy a pasar esta parte acá, lo que tiene que ver con la parte, por supuesto, también de seguridad. Esta vacuna, de forma similar a lo que veíamos con la vacuna de Sanofi, tiene también un muy buen perfil de seguridad en las poblaciones que han sido evaluadas, en este caso aquí hablando de más de 22.000 participantes, un muy buen perfil de seguridad con una frecuencia baja de efectos adversos. Y, por supuesto, aún más baja de lo que son efectos adversos graves, que si vemos, pues, los realmente de gravedad relacionados propiamente a la vacunación, pues, extremadamente bajos, por debajo de un 0.1%. En conclusión, con respecto a esta vacuna, y ya con esto voy terminando, pues los estudios de la vacuna de Takeda mostraron protección contra dengue sintomático a lo largo de 3 años en una proporción muy importante, como veíamos, en niños y adolescentes de 4 a 16 años, con o sin exposición previa, la eficacia contra hospitalización que decía, la eficacia contra formas graves, y por supuesto, sin duda alguna, siempre habla un declive también en la eficacia, que tiene que ver también como ocurre con otras vacunas, con el waning, y probablemente la necesidad luego de esto de ver cómo esto podría requerir en un tiempo, por supuesto, refuerzo en ciertas poblaciones, sin identificación de riesgos importantes de seguridad y, bueno, las continuidades que van a seguir haciendo de estas poblaciones. Entonces, consideraciones finales. Bueno, cuando uno habla de vacunas, y habla de vacunas de dengue, la gente piensa que esa es la solución. Pero las vacunas, y como de hecho también se dice en COVID, no son la solución única, sino que es una herramienta que se suma al conjunto de herramientas que tenemos en salud pública para luchar contra la enfermedad. Obviamente, y como lo planteamos en esta publicación que hicimos el año pasado con el TDR y la OMS, esto se suma a las demás herramientas que tenemos, en las cuales, por supuesto, no podemos bajar la guardia, especialmente con el tema del control vectorial. Hay que reforzar. Tenemos problemas importantes en el país en la vigilancia entomológica. No tenemos entomólogos en el país y nadie, es una forma de decirlo, o una cantidad muy poca de nuevas generaciones no están formándose en entomología, y esto es un problema importante dentro de ese contexto. Además, no sabemos qué otras epidemias por otros arbovirus vamos a tener en un futuro, pero lo que sí pueden tener con 100% de seguridad, y como lo decíamos en este editorial hace algunos meses, en el Frontiers in Medicine, es que por supuesto estas enfermedades siempre tienen el potencial de emerger y reemerger como otras enfermedades transmitidas por vectores y otras enfermedades de carácter zoonótico, y como muy bien decía Carlos, y ya con esto estoy terminando, justamente afectan a las poblaciones más vulnerables. Como decía Gabriel García Márquez, la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Lo citamos justamente a él en este editorial, hablando de esto y recordando, por supuesto, que seguimos viviendo al filo justamente del abismo de la posibilidad de que se presenten nuevas epidemias emergentes y reemergentes de enfermedades transmitidas por vectores y zoonóticas. Invitarlos a visitar la página de nuestra revista Frontiers. Recordar además que los trabajos que presenté no son míos en particular, sino del grupo que está detrás, la Red Colombiana de Colaboración en Zika y otros arbovirus, la Red Latinoamericana de Investigación en COVID. Invitarlos a visitar la página web de nuestra Asociación Colombiana de Infectología. Decirles, como decía el poeta Luciano García Gómez, y yo este mensaje no lo digo solo acá en Bogotá, lo digo en Bogotá, en Miami, en Turquía, en todos los
lugares a los que viajo, porque yo me siento hijo de Pereira. En Pereira no hay forasteros, todos somos pereiranos. Y una última cosa, quiero dedicar esta presentación a mi amada Catherine, que está hoy de cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi vida, te amo. Muchas gracias por la atención.